Hola, muy buenas tardes, estimados colegas. Agradezco la unidad con la que nos acompañan. A los colegas que están en línea, muchas gracias. Hoy vamos a desarrollar cómo es el abordaje de los procesos sépticos desde, obviamente, la detección de estos con la búsqueda de los biomarcadores. Vamos a tener una actualización que va a estar a cargo de un invitado de lujo, bueno, ya muy conocidos por todos nosotros, el doctor Guillermo Porras Cortés, médico internista, infectólogo, adscrito al Servicio de Infectología del Hospital Vélez Pay y médico infectólogo del Hospital Vivian Pelas. Sin mayor preámbulo, doctor Porras, agradecemos que haya aceptado la invitación de debatir acerca de este tópico. Las preguntas y respuestas, por favor, utilicen el icono de Question and Answer aquí en Zoom. O pueden hacer uso de levantar la mano para aquellos que quieran hacer el comentario, así como los que están presenciales, hacer uso del micrófono. Doctor Porras, gracias. Bueno, gracias por la invitación y a continuación, pues, en los próximos minutos vamos a hablar un poco sobre biomarcadores en sepsis. Para nadie es un desconocimiento la importancia de sepsis dentro de las enfermedades que atendemos en el día a día. Y comencemos por el concepto. El concepto ha venido cambiando y ahora sabemos y entendemos a sepsis como una disfunción orgánica amenazante a la vida, producto de una respuesta desregulada del hospedero a una infección. Y aunque a nivel global se ha venido estableciendo como una tendencia al descenso en la frecuencia y en el impacto desde el punto de vista de la mortalidad, todos reconocemos que sigue siendo un problema de salud pública. Veamos algunos datos estadísticos. Por ejemplo, 1 de cada 5 muertes en el mundo está asociada a sepsis y se contabilizan anualmente 11 millones de muertes por sepsis. Y 2 de cada 5 casos son niños menores de 5 años. Pues esto es un dato muy importante para nuestros amigos pediatras. Y algo muy importante, que 85% de los casos ocurren en países de bajos o medianos ingresos. Si vemos un mapa de la incidencia, entonces en color azul más intenso quiere decir los países con mayor incidencia, y pueden ustedes observar aquí en el África subsahariana cómo esa intensidad del azul es marcada, lo que quiere decir que en estos países la incidencia de sepsis es más alta. Nosotros estamos por acá, en un tono, yo diría que turquesa por ahí, pero igual yo creo que la incidencia alta de sepsis si nos comparamos, por ejemplo, con Norteamérica o con Europa, como ustedes pueden ver. La verdad es que el concepto de sepsis, que ahora lo tenemos bien establecido desde el punto de vista de disfunción orgánica, ha venido variando, y todos creo que recordamos el concepto de sepsis desde el punto de vista de síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Luego se hizo más complejo cuando se acuñó el concepto de sepsis 2, donde se incorporaban variables clínicas y de laboratorio, y ya se incorporaban ahí algunos marcadores como era el porcentaje de células en banda, se incorporaba sin embargo, vemos que posteriormente, buscando otros que la severidad o que buscaban cómo detectar mayor severidad, vino el concepto de sepsis 3 allá como por 2016, donde lo que resaltaba era la insuficiencia orgánica y se buscó cómo establecer esto a través de los parámetros. Y también con su variable de detección precoz, que era el QuickSOFA. Ya habían algunos comentarios críticos, como lo del profesor Jean-Luc Van, el doctor Bazán decía que QuickSOFA no debería, hasta que la combinación hace más probable la muerte. Síndrome, criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estar detectando pacientes con sepsis, mientras que con QuickSOFA no lo podía estar detectando, de tal manera que ellos planteaban que abandonar el uso
de los criterios de síndrome sísmico enfocados en reducción a mayor probabilidad de muerte. Los lineamientos más recientes, que fueron publicados creo que en noviembre del año pasado, vuelven a establecer que no hay que usar Quicksofa como uso. Remarcan que los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, muchos de estos estudios han demostrado que tienen mejor sensibilidad en algunos estudios. Quicksofa puede tener algunos parámetros de mejor especificidad. Y reconocen que hay otros instrumentos que pueden ser útiles como era NUPS y el modificado del Early Warning Score. Al margen de cuál sea los criterios o los índices de tamizaje, lo cierto es que la mortalidad en sepsis sigue siendo alta. Puede andar hasta de un 46%. Y esa mortalidad muchas veces depende de algo, y es del tiempo de administración del antibiótico. Entre más por el tiempo, y pueden ustedes observar cómo la demora en el inicio de la primera dosis de antibióticos va aumentando la mortalidad. Un momento, por favor. Ok. Un momento. Ok. Sí. Continuamos. Ok, entonces pueden ustedes observar cómo conforme el tiempo se demora, la tasa de riesgo, la probabilidad de morir también va aumentando. Por eso es que desde el punto de vista del laboratorio, básicamente lo que queremos a veces en el laboratorio es establecer agentes biológicos. Y ahí tenemos algunos parámetros del laboratorio, como puede ser el hemocultivo, pero ahora también tenemos diagnóstico molecular. Pero entre ese interín también están los biomarcadores. El problema con los biomarcadores es que no necesariamente establece el diagnóstico etiológico. Algunos biomarcadores sí, pero eso están inclinados más a las infecciones fúngicas. Ejemplo clásico es galactomanano, positividad de mananos de cándida, antígeno y anticuerpo manano de cándida, me establece la infección invasiva por cándida. Pero en el caso de sepsis de etiología bacteriana, con la diversidad de bacterias que hay produciendo sepsis, no necesariamente proteína C reactiva, procalcitonina, proadrenomedulina, presepsina, no me va a hacer una identificación etiológica. Y si necesitamos eso, y entonces ahí tenemos los hemocultivos, pero ahora también tenemos diagnóstico molecular. En este caso, los hemocultivos tienen una estandarización aceptable, los biomarcadores, sin embargo, la estandarización es variable, y es más, se recomienda que cada institución haga siempre pruebas de sus propios valores. La rapidez en el hemocultivo ya sabemos que es muy limitada, usualmente se necesitan a veces hasta 5 días o más para tener una identificación lo más temprano posible. Si tuvieran algún método complementario, ya sea un método de PCR múltiplex, para una vez que el hemocultivo a través del BACT-ALERT da positivo, entonces se puede ser tan corto como unas 48 horas, o si se tuviera MALDI-TOF, también pudiera ser corto.
sin embargo, pues en ese caso, pues la rapidez puede ser limitada. Los biomarcadores están rápidamente disponibles, que dan el diagnóstico molecular en menos de 1 hora, a veces como 50 minutos. La utilidad pronóstica de hemocultivo no necesariamente da utilidad pronóstica. El diagnóstico molecular podría inferir alguna utilidad pronóstica porque las nuevas plataformas moleculares nos dicen o nos detectan genes de resistencia. Y de alguna manera ya sabemos que si se detecta, por ejemplo, una infección por un microorganismo que está expresando un gen NDM, que es una metalobeta-lactamasa, sabemos que ese paciente no bien. Sin embargo, en los biomarcadores sí hay suficientes estudios que sirven para establecer que una lesión o la falta de aclaramiento de ese biomarcador va a paciente no le va a ir bien. Los hemocultivos sí nos sirven de guía de tratamiento definitivamente porque tienen un patrón de sensibilidad. Igual la resistencia nos dice si vamos a utilizar betalactámicos o si tenemos que utilizar carbapenémicos, por ejemplo. Y la resistencia antibiótica ya lo mencionamos al respecto. Hay métodos diagnósticos nuevos. El T2, por ejemplo, que es un método a través de resonancia magnética, donde se toma la muestra de sangre y de manera directa pasa al resonador y en 3 o 5 horas ustedes tienen de manera específica el gen. Es decir, se saltan todo este proceso de tomar el hemocultivo Ok, continuamos. Ahora sí esperamos que haya más estabilidad en la señal. Entonces, en todo ese panorama, ¿cómo quedó la postura respecto a los biomarcadores, específicamente con procalcitonina en los nuevos lineamientos de la campaña por la supervivencia de sepsis? Ellos proponen que en pacientes con sospecha de sepsis o con choque séptico es una recomendación en contra del uso de procalcitonina en conjunción con la evaluación clínica para decidir cuándo iniciar antibióticos comparado con evaluación clínica sola.
¿En qué basan ellos esa recomendación? Lo basan en estos 3 estudios. Ellos vienen, encabezados por la doctora Evans, y hacen un metaanálisis de estos 3 estudios. Vamos a ver esos 3 estudios rápidamente. Este es el primer estudio, un estudio de Jens Jensen de la Universidad de Copenhague, de 1.200 pacientes críticamente enfermos. Pero fíjense cuál era el objetivo de este estudio. El objetivo de este estudio fue determinar una estrategia de escalación de antimicrobianos basado en medición diaria de procalcitonina. ¿Ok? Para ver si eso podría reducir el tiempo de terapia aprobada para sobrevivencia. Algo que ya de entrada ya sabemos que es como que no tiene mucho, no sé, mi amigo Carlos Hernández, pero estar haciendo procalcitonina diaria para saber si yo voy a escalar, cuando más bien un objetivo de prueba es buscar la procalcitonina si viene descendiendo para ver si ya voy a quitar antibiótico o voy a desescalar, dependiendo de los resultados del cultivo. El segundo estudio, que es de Nathalie Lajos, de la Universidad, del Hospital Universitario de Liège, en Bélgica, sí es un estudio que fue diseñado para el inicio del tratamiento de antibióticos de 258 pacientes en el grupo de procalcitonina y 251 pacientes en el grupo control. Pero el otro estudio era de 1.200 pacientes y fue el que incluyeron el metaanálisis. Entonces eso ya, si le quitan esos 1.200 pacientes, ya se queda, como decimos en buen nicaragüense, se queda chingo. Y el tercer estudio, que es un estudio que viene del Hospital Universitario de Teherán en Irán, entonces ese es un estudio para comparar la administración de antibióticos guiados, y en ese estudio no hubo diferencia en la mortalidad intrahospitalaria, pero sí hubo menor consumo de antibióticos, y estos son resultados que ya se habían demostrado por otros estudios, como era el ProReal, el ProRata, el ProCap, por ejemplo. Veamos algunos ejemplos donde obviamente no se necesita de un biomarcador para tomar una decisión clínica, y este sería un clásico. Viene una mujer de 31 años de edad, con 48 horas de haber iniciado disuria, 24 horas de dolor lumbar derecho, 16 horas de fiebre con escalofrío, llega a emergencia con una presión de 80-50, taquicárdica, con 38.3, quejumbrosa, deshidratada, con un signo Giordano derecho positivo y neurológico pues está indemne. ¿Alguien necesitaría un biomarcador, en este caso clínico, para tomar una decisión de iniciar antibiótico cuanto antes? Por supuesto que no. Aquí con solo el juicio clínico uno sabe que yo no voy a demorar una decisión de iniciar antibiótico en esta paciente. ¿Okay? Entonces, obviamente, en este caso, lo que se necesita es cumplir con el inicio lo más tempranamente posible del antibiótico, porque ya sabemos que si demoramos el inicio aumenta la mortalidad. Pero puede haber otros escenarios donde podrían ser útiles. Un hombre de 36 años, diabético hipertenso, tiene su esquema de vacunación completa para COVID, se vacuna para influenza cada año, comenzó con ardores de garganta, 2 episodios de fiebre, tos seca, llega saturando 94, no se ocultan crepitantes, aparenta haber hipoventilación basal izquierda, el examen físico es normal y aquí puede tener 2 escenarios. Leucocitos 4.500, 68% segmentados, una radiografía de tórax discreto, patrón intersticial bilateral basal, proteína C reactiva 28 miligramos por litro. ¿Le pongo antibióticos? ¿No le pongo antibióticos? Ya sabemos que los virus pueden dar cuadros así. Le hago una procalcitonina 0.18 nanogramos por mililitro. Presepsina 228 picogramos por mililitro. El valor corte de presepsina para inclinarse a favor de infección bacteriana es arriba de 500. Si yo tengo la sospecha de neumonía, dicen las guías que habría que darle antibióticos, pero probablemente con este cuadro se inclina más a la probabilidad viral. Nuevamente, si ustedes ven, lo que está imperando siempre va a ser el juicio clínico, obviamente. El escenario 2 de este paciente que tenga unos 8.000 de blanco, 68% segmentado, a una proteína C reactiva ya está arriba de 50, ese ya es otro escenario. Una procalcitonina que está en 0.48 y es una procalcitonina arriba de 0.25 y tiene una presepsina de 476, ya se está acercando a los 500. Entonces, en ese escenario probablemente sí. Entonces, va a depender de los escenarios donde siempre con el juicio clínico los biomarcadores pueden ser útiles. Y otros casos donde definitivamente uno no necesitaría un biomarcador si llega una mujer de 63 años, fumadora, fiebre, tos de 2 días de evolución, una expectoración herrumbrosa,
Y ustedes pueden ver crepitante en la base del pulmón derecho y pueden ver esa imagen. Eso definitivamente uno no necesitaría retrasar tampoco el inicio de un tratamiento antibiótico. Entonces, la toma de decisiones siempre va a estar basado en los datos provenientes del paciente. Si yo los datos que tengo del paciente son lo suficiente para tomar mi decisión de iniciar antibiótico, lo tengo que hacer al margen de, y eso lo hemos platicado muchas veces con los colegas de emergencia, no tengo que esperar un examen de laboratorio si el paciente ya tiene criterios para ameritar un inicio de antibiótico. Probablemente el laboratorio me va a ayudar para estratificar la gravedad, pero la decisión de iniciar antibiótico ya se basa en los datos clínicos del paciente. Algunas veces, si todavía yo tengo duda y la estabilidad del paciente me lo permite, me podrá ayudar los datos de laboratorio, en este caso biomarcadores, del conocimiento científico. La experiencia desarrollada va a tener un rol preponderante también para emitir un juicio clínico. Pero, ¿qué es un biomarcador finalmente? Vamos a tomar esta definición, que es de la Universidad de Stanford, y un biomarcador es una característica definida que es medida como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuesta a una exposición o intervención. Y puede derivarse de características moleculares, bioquímicas, histológicas, radiográficas o fisiológicas. Y puede estar ligado a un resultado clínico. Entonces, el biomarcador es eso. Pueden haber biomarcadores diagnósticos, de pronóstico, de curso de enfermedad. Hay biomarcadores ambientales. Hay algunas características que podrían hacer que un biomarcador sea ideal. La verdad es que no hay un biomarcador idóneo, pues, existente. Pero las características que harían a un biomarcador ideal son que esté presente al inicio de los síntomas o incluso antes. Hay un ejemplo de biomarcador que esté presente antes de la enfermedad, sí. Antígeno galactomanano. Antígeno galactomanano a veces está presente hasta 2 semanas antes de que haya algún tipo de lesión a nivel de imagen. Y incluso antes de que los pacientes desarrollen síntomas. Por eso es que en los centros oncológicos o hemato-oncológicos, muchos pacientes que están en tratamiento les hacen 3 veces a la semana antigenemia galactomanano y van siguiendo la curva. Y si la antigenemia para galactomanano va ascendiendo, ya, aunque no tenga datos clínicos y aunque no tenga imagen de aspergilosis, ese paciente ya es susceptible de tratamiento. ¿Por qué? Porque hasta con 2 semanas de anticipación ya predice la aparición de enfermedad. Un biomarcador ideal tiene que ser altamente sensible y específico para infecciones, que con certeza diferencie enfermedades infecciosas de no infecciosas, que sea capaz de identificar al microorganismo causante. Ya vimos que ahí hay una gran limitación. Probablemente las excepciones sean antígeno galactomanano para Aspergillus, antígeno y anticuerpo manano para Cándida, que provea información del curso clínico. Si sube el marcador va empeorando el paciente, si baja el marcador va mejorando. Que sea útil para el pronóstico, si el marcador va aclarando, va mejorando, o si el marcador está muy alto de inicio, sabemos que no le va a ir bien al paciente. Y que ayude también a la guía de decisiones terapéuticas. Si redujo el 50%, tengo el margen de seguridad de quitar el tratamiento o de suspender. Y esos biomarcadores aparecen en el proceso de sepsis durante toda la cascada. Entonces comienza el desencadenante, que es la infección, y ahí viene una serie de pasos que todos ustedes conocen muy bien: activación y movilización celular, mediadores pro y antiinflamatorios. Por ejemplo, aquí lo que comienza más tempranamente es interleucina 6, reacción de fase aguda a nivel del hígado, proteína C reactiva, por ejemplo, y después vienen una serie de anormalidades, activación del complemento, por ejemplo, fuga capilar, vasodilatación, anormalidades de la microcirculación, disfunción celular, muerte, hasta la disfunción orgánica. Y entonces en todo esto comienzan a abrir sustancias que pueden servir de biomarcadores. ¿Cuántos biomarcadores hay? En este estudio del doctor Pierracos, hizo una revisión y se ha logrado establecer que hay aproximadamente entre febrero del 2009 y septiembre del 2019 5.367 estudios con la palabra biomarcadores y sepsis. En ellos, 338 biomarcadores fueron identificados. 80 ya existían previo al 2009.
Apartando proteína C reactiva y procalcitonina, porque se repetían en muchos estudios, solo 26 marcadores habían sido evaluados en estudios clínicos con más de 300 participantes. Es decir, hay una cantidad de biomarcadores que están siendo evaluados en pequeños estudios. Cuando uno mira las publicaciones sobre biomarcadores, ustedes pueden ver que van elevando. Pero muchas de estas publicaciones que van en aumento van repitiendo los mismos biomarcadores que están siendo evaluados. En realidad, sobre nuevos marcadores, más bien, han venido bajando. ¿Cuáles son los biomarcadores? En estudios diagnósticos diferentes a proteína C reactiva y procalcitonina, que son los más utilizados, ahí pueden ver un listado. Interleucina 6, presepsina, interleucina 27 y una serie aquí de biomarcadores diagnósticos. En estudios pronósticos, el TP, BNP, ProBNP, fibrinógeno, troponina, dímero D, el Sintecan-1, pueden ustedes ver proadrenomedulina, presepsina, CD64, SUPAR, trombomedulina, es decir, hay una serie de biomarcadores. De los más comunes, como los históricos que hemos utilizado, que son proteínas C reactivas, procalcitonina, y más recientemente interleucina 6 y ahora presepsina, es importante que conozcamos la cinética, porque eso nos va a ayudar a nosotros a saber en qué momento van a estar elevados. Por ejemplo, uno de los que más se eleva tempranamente es interleucina 6, pero también es de los que más desciende rápidamente. Presepsina también eleva muy tempranamente, pero desciende un poco más tardío. Procalcitonina eleva más tardíamente. Y proteína C reactiva es de lo que tarda más en elevarse, y ahí es donde algunos colegas tal vez se confunden, porque inician el antibiótico y tal vez el antibiótico era el adecuado, pero se ponen un poco nerviosos porque le mandan al día siguiente la proteína C reactiva y se elevó más, dice. Entonces, y se apuran a hacer un cambio de antibiótico. No, he esperado que incluso a las 36 o 48 horas después de iniciado el antibiótico, el paciente va mejorando, pero la proteína C reactiva elevó, va a ser su pico y después va a bajar. Veamos entonces estos tres marcadores, proteína C reactiva, procalcitonina y ahora presepsina en la práctica clínica. Proteína C reactiva ya sabemos que es un marcador de muchos años, descrito ya desde 1930 y después desde 1941 ya fue denominado como proteína C reactiva. Antes era denominado como fracción C del polisacárido C del Streptococcus pneumoniae. El punto de corte siempre ha sido discutido. Cuando proteína C reactiva, como es tan inespecífico, siempre ha sido discutido cuánto voy a considerar. Sabemos que muchos procesos inflamatorios pueden dar proteínas C reactivas muy alto. Hay un estudio muy interesante del doctor Saurabh Pradhan, donde utilizando un punto de corte clásico, que es el de 50 miligramos por litro, se ha logrado establecer que infección en pacientes críticos la sensibilidad es de 84.3% de proteína C reactiva, pero él encuentra que el mejor punto de corte es 61. De hecho, muchos estudios también han propuesto que 60 miligramos por litro. Pero no se confíen en proteína C reactiva para hacer una diferenciación, obviamente, que si esto es una infección o no. Simplemente lo que les va a ayudar es a un elemento más dentro del juicio y la toma de decisiones, como ya hemos mencionado. Hay otro estudio muy interesante, que es de la doctora Susana Lobo, que es del mismo grupo de Jean-Luc Van Sant en Bruselas, donde utiliza PCR como pronóstico. Y ella establece un punto de corte de 100 miligramos por decilitro. Y entonces, ella establece que los pacientes que tienen PCR mayor de 100 miligramos por decilitro tienen mayor proporción de pacientes hacen insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, alteraciones de la coagulación y pueden ver en mortalidad. 36% de mortalidad en los pacientes que tienen una proteína C reactiva mayor de 100 miligramos por decilitro contra 21% en los que tenían unos niveles inferiores a ese punto de corte. Pero sobre todo, demostró que el aclaramiento, el delta, el descenso de la proteína C reactiva se correlaciona con menor mortalidad. Aquellos pacientes que el PCR a las 48 horas de admisión descendía, tenían una mortalidad de 15.4%,
y la mortalidad en el aumento de 60.9%. Y hay otros estudios que también han demostrado que el descenso, pues, que un descenso de PCR del 10% por día tiene 32% más chance de sobrevivir. Aquí pueden ustedes ver, aquí está el día 2, sube el día 2, como es esperado, y ya después comienzan a bajar. Okay. Entonces ya estamos viendo que el aclaramiento es importante y eso se repite con los otros biomarcadores. Veamos procalcitonina. Procalcitonina en Nicaragua se utilizó por primera vez en 1998 con un único paciente. Se trajo un kit solamente para el uso de ese paciente. En el 2001 ya se hizo un estudio de procalcitonina en pacientes con lupus y fiebre con la doctora Sandino y la doctora Melba Barrantes. Ese estudio se extendió con una N mayor que se presentó en Boston y además participando ya el doctor Carlos Juan, el doctor Sergio Aragón que está por acá y el doctor Jorge Rodríguez. Y en el 2005, con la doctora Francina Bolaño, se hace el estudio, pero en pacientes con infección intraabdominal, además con el doctor Valerio Guevara. Y en todos los estudios procalcitonina correlacionaba con infección severa, con mayor probabilidad de sepsis, de choque séptico y de mortalidad, tanto en los pacientes con lupus y fiebre, como en los pacientes con infección intraabdominal. De hecho, Nicaragua fue el primer país en Centroamérica y el Caribe con un uso difundido de procalcitonina en evaluación de sepsis. De hecho, también en el uso de antígeno galactomanano y de manano de cándida. Procalcitonina ha sido evaluado para el diagnóstico de sepsis, para la estratificación de la gravedad de la enfermedad, para toma de decisiones terapéuticas y de pronóstico. Y los estudios bien tempranos de procalcitoninas en sepsis ya demostraban un gradiente. Si utilizamos los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, ya demostraba un gradiente que conforme iban aumentando la severidad, llegando desde respuesta inflamatoria sistémica hasta choque séptico, aumentaban los niveles de procalcitonina. ¿Cuánto es para el diagnóstico de sepsis? En las nuevas guías del noviembre del 2021 hacen alusión a este metaanálisis de la doctora Cristina Walker del Centro para el Control de la Sepsis de Alemania, y la sensibilidad para el diagnóstico de sepsis es del 77% con una especificidad del 79%. Luego han surgido los estudios para la decisión terapéutica, pero ya hemos hablado sobre eso, pero hay muchos estudios al respecto. Está el estudio PROCAP, PROHOP, PRORATA, PROREAL, SSC, el PROPAET. Y solo para mencionar rápidamente el PRORATA, que es un clásico donde se dividía los niveles de procalcitonina para dar la recomendación de si iniciar o no antibióticos, y el punto de corte era 0.5. Y el PRORATA no demostró que hubiera diferencia en la mortalidad, pero sí menor consumo de antibióticos cuando era guiado por procalcitonina. Luego vino el doctor Eric de Jong, un estudio similar, grupos grandes, 761 en el grupo de procalcitonina contra 785, y él sí demostró que incluso había menor mortalidad cuando la terapia era guiada por procalcitonina, y también había menor consumo de antibióticos. Y pueden ustedes ver acá, el grupo guiado por procalcitonina tenía mayor probabilidad de sobrevivencia comparado con el grupo de cuidado estándar. Sin embargo, todo esto ha sido controversial. Vinieron otros estudios después que no demostraban lo mismo de manera consistente. Y en el caso de infección respiratoria también no se demostró que hubiera la diferencia en cuanto a la mortalidad. Pero algunos sí han demostrado diferencia en cuanto al consumo de antibióticos, otros no. Hay un estudio del New England Journal que no lo demostró. Algunos hospitales sí han adoptado estos algoritmos, por ejemplo, Stanford, y ellos han dicho sobre cuándo detener el antibiótico, y ellos dicen que si ya la procalcitonina está en menos de 0.3, ellos dicen recomendamos suspender el antibiótico. Igual que con proteína C reactiva, el aclaramiento es importante. Y aquí pueden ustedes observar cómo si hay un aclaramiento que es mayor o igual al 78% del valor anterior entre el día 1 y el día 5, es decir, si el aclaramiento del día 5 es mayor o igual al 78% en comparación al día 1, el delta,
la mortalidad es del 17%. Si el paciente no está aclarando, la mortalidad sigue alta, 53%. Hay un estudio más reciente, el 2019, este es el aclaramiento de proteína C reactiva. Aquí están en esta franja de arriba, son los sobrevivientes, acá están los que no sobrevivieron, y pueden ver cómo los niveles de proteína C reactiva van disminuyendo en los que sobrevivieron. Comenzando aquí en una mediana de 115 miligramos por litro, y baja al día 5 a 31 miligramos por litro. Los que no sobrevivieron, el aclaramiento no es igual. 163, 169, 136, 95 por acá. Y entonces, por ende, el delta, en tanto entre el día 2 al 1, del 3 al 1 y del 5 al 1, no es igual. Y para procalcitonina se mira igual tendencia. Los que sobreviven tienen un aclaramiento mayor, en mayor proporción. El día 1 comienzan con un nivel de procalcitonina de 8.3 nanogramos por mililitro, perdón. Para el día 5 tienen 0.66. Mientras que los que no sobrevivieron, de entrada comenzaron con niveles más altos de procalcitonina, ya el nivel inicial ya marcaba pronóstico, y para el día 5, 15.4. ¿Qué es mejor? ¿Proteína C reactiva o procalcitonina? Pues es controversial si nos ponemos a ver todos los estudios que los tenemos por acá. Aquí están las sensibilidades y la especificidad. Para el diagnóstico es controversial. Unos estudios favorecen proteína C reactiva, otros estudios favorecen procalcitonina. En rojo están los que tuvieron los valores más bajos. La verdad es que es controversial. Este es una bonita revisión de la doctora Liliana Simon de Yale University. Y la doctora Simon llega a establecer, en cuanto a la sensibilidad de procalcitonina, el área bajo la curva es de 0.82 y de proteína C reactiva es de 0.73 en este estudio. Y la siguiente pregunta es ¿qué nivel para punto de corte? Entonces, pueden ver que los niveles pues, han sido siempre muy variados. Siempre hay que tener en cuenta causas de falsos positivos para procalcitonina. Trauma severo es uno de ellos, cirugías prolongadas, quemaduras extensas, paludismo, vasculitis sistémica, enfermedad de Goodpasture, en los pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes hepatópatas, pacientes con cáncer, posterior a la administración de globulina antitumocito o al entuziumab. Evaluación temprana en el curso de la enfermedad puede ser causa de falso negativo, infecciones localizadas, tiene muy poco valor en pacientes con osteomielitis, con abscesos, en endocarditis subaguda tiene muy poco valor. Y algo importante, si el paciente no tiene fiebre, no indique prueba de procalcitonina porque muy probablemente va a salir negativa o no le va a ayudar en el curso de la enfermedad. Hablemos de Presepsina, que es lo novedoso. Y Presepsina es la fracción soluble de TSD14. Y la diferencia con los anteriores es que si vemos la cascada, aquí viene la bacteria, comienza la respuesta inflamatoria y la respuesta de monocitos y macrófagos. Por acá se libera interleucina 6, aquí procalcitonina y proteína C reactiva, Presepsina se libera antes. Entonces, si se libera antes, puede ser un marcador más temprano. Y esa puede ser la ventaja. Entonces, hay muchos estudios de Presepsina. Se ha evaluado para diagnóstico y pronóstico de sepsis en emergencia, para pronóstico en UCI, diagnóstico y pronóstico en sepsis en la primera semana en UCI, y de hecho ya hay metaanálisis. Igual que con otros marcadores, como en el caso de procalcitonina, Presepsina se puede ver un gradiente. De tal manera que conforme la severidad va aumentando, aquí tenemos choque séptico, por acá tenemos sepsis, los niveles de Presepsina van aumentando. Hay diferentes estudios, este es un estudio donde se evalúa Presepsina en departamentos de emergencia, y aquí agarran todos los estudios, pero los que sí son específicamente en emergencia son estos que están acá, y ustedes pueden ver aquí las sensibilidades un poco bajas en estos estudios. Por acá hay uno de 100%, por acá hay algunos de 81%, 93%, ¿okay?
De hecho, cuando se hace todo el análisis, la sensibilidad de presepsina anda entre el 84%, con un intervalo de 80-87% y una especificidad del 76% para el diagnóstico de sepsis. Otro estudio, este es un estudio del doctor Yutaka Kondo del Centro Médico de Osaka. Estos son pacientes con trauma y cirugía, y la sensibilidad combinada es del 84% con una especificidad del 73%. Y hay un estudio reciente de este año de Sukyo Lee de la Universidad de Corea. Son 420 pacientes que se dividieron en 3 grupos. Acá está presepsina, acá está procalcitonina y aquí está proteína C reactiva, y ustedes pueden ver siempre el gradiente. Estos son pacientes con insuficiencia orgánica de origen no infeccioso. Aquí están los pacientes con sepsis, ya va elevando. Aquí están los pacientes con choque séptico y van elevando. Y es el comportamiento similar como con otros biomarcadores. ¿Qué encuentran ellos en cuanto a sobrevivencia? Un punto de corte de 821 picogramos. Los que tienen mayor o igual a 821 picogramos, pueden ustedes observar que tienen menor probabilidad de sobrevivir. Ya la curva se viene diferenciando desde el día 5 de enfermedad. De hecho, cuando se mira el área bajo la curva en este análisis de curva ROC, la procalcitonina sí tiene mejor área bajo la curva, 0.9, pero la presepsina también tiene 0.87 y la proteína C reactiva 0.85. Básicamente son iguales en eso. Aquí tenemos otro estudio de presepsina y sobrevivencia. Nuevamente, aquí estos que aquí tienen la menor sobrevivencia tenían mayor de 1000 picogramos por mililitro de presepsina. Esta línea intermedia azul tenían entre 600 y 1000 picogramos por mililitro de presepsina, y estos tenían menos de 600 picogramos por mililitro. Entonces claramente se mira que a mayores niveles de presepsina la probabilidad de fallecer es mayor, y lo podemos observar acá. Y aquí vemos, entonces, cuando se hacen 2 grupos, ¿sí? Los que tienen mayor probabilidad de sobrevivencia aquí tenían menor o igual de 1108 picogramos por mililitro, y aquí tienen más de 1108 picogramos por mililitro. Entonces, no hay duda que a mayores niveles de presepsina el pronóstico es peor. E igual que con otros biomarcadores, el aclaramiento, la dinámica. Si aclara, sobrevive. Aquí pueden ustedes ver el porcentaje de aclaramiento de presepsina. A mayor porcentaje de aclaramiento, mayor sobrevivencia. Estos son los que no sobrevivieron, no aclararon. ¿Okay? Veamos algunos contextos específicos para presepsina. Pancreatitis aguda, igual. Aquí tienen presepsina, aquí tienen procalcitonina. Y aquí tienen pacientes sin infección. Estos son sanos, 184 de picogramos por mililitro. Pacientes sin infección, 332 picogramos. Ya paciente con infección focal, 677. Con sepsis, 988 picogramos. Y con choque séptico, 2668. Entonces ustedes pueden observar cómo siempre está el gradiente. En neumonía de la comunidad, aquí tienen presepsina, aquí tienen procalcitonina, siempre se mira la diferencia. Y aquí el punto de corte que encontraron de diferencia para aquellos pacientes que tenían neumonía o los que tenían insuficiencia respiratoria aguda de origen no infeccioso fue de 588 picogramos. En el caso de procalcitonina, el punto de corte fue 0.5, que es más o menos lo que siempre se ha venido estableciendo. En pacientes con EPOC más neumonía, aquí tienen pacientes con EPOC más neumonía, pueden ver los niveles de presepsina que eran de 803 picogramos, mientras que aquí eran 362 picogramos. Pero, ¿cuánto es el valor normal, diríamos nosotros, de presepsina? La verdad es que es difícil establecerlo. Allá por los años, hace unos cuantos años, se propuso esto. Desafortunadamente, esto es lo que nos están proponiendo en los reportes. No le hagan caso. ¿Ok? No le hagan caso. Se propuso eso. ¿Por qué? ¿De dónde surgió esto? Y el manufacturador viene y dice, esto es como cuando algunos colegas nuestros de la visita nos quieren decir, esta es la indicación de este fármaco, y lo aceptemos ciegamente, sin ir a analizarlo.
Y ya sabemos que no siempre es correcto. Esto surge de dos estudios o de dos escritos. Uno es el escrito de Ricardo Carpio, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, donde él hace un pequeño estudio, pero él encuentra que el grupo de sanos era 130 picogramos y el grupo de enfermos era 1945 picogramos, pero él no logra establecer esto. Él no lo logra establecer. Él solo logra establecer que los que no se infectaron tenían 130 picogramos de mediana y los que sí tenían sepsis 1945 picogramos. Y el otro estudio, o el otro escrito, es de Camille Chenevier-Gaviox, del Hospital Cochin de París, que simplemente es un escrito, una revisión, pero no es un ensayo, no es un estudio. Entonces vinieron, lo modificaron, le pusieron colores, pero no, nada más. Entonces, viendo uno los estudios, generalmente lo que se repite son 450, 500 o hasta 600. Entonces, nuevamente, esto es igual que como proteína C reactiva o procalcitonina, como con cualquier otro biomarcador, uno va a agarrar ese dato y va a hacer el avalúo clínico. Y entonces uno puede tener aquí entre 450 y 500 picogramos. Si está más alto de eso, obviamente tiene mayor probabilidad de infección bacteriana, hace que es un paciente más grave y que va a tener mal pronóstico. Si tiene de aquí para abajo, la probabilidad de infección bacteriana va a disminuir, tal vez la gravedad va a ser menor, mejor pronóstico. Pero esto solo es un valor. Yo lo que tengo que ver son los datos clínicos. Ya puse ejemplos donde no necesito ni siquiera presepsina, ni procalcitonina, ni proteína C reactiva para tomar mis decisiones. No soy pediatra, pero en el caso de niños y adolescentes, presepsina creo que está teniendo mejor desempeño diagnóstico que en adultos. Así que yo me imagino que habrá una sesión que harán especialmente los pediatras al respecto. Está teniendo mejor desempeño diagnóstico, mejor sensibilidad. Y de hecho, se ha establecido que en ellos un poco más el valor óptimo para el diagnóstico de sepsis entre 600 y 650 picogramos. Se ha visto que con puntos de corte mayores de 650 picogramos la sensibilidad anda del 99%. Y la cantidad de estudios en pediatría, especialmente en neonatología, es prolífico. Bastantes estudios. E incluso estudios de presepsina en los aspirados traqueales de neonato para el diagnóstico de neumonía neonatal. Entonces atribuyo que va a haber alguna sesión especial en ese sentido. Yo no profundizo y este es un mundo aparte. Veamos un caso clínico. De hecho, está hospitalizada esta señora. Una mujer de 84 años, viene con 3 días de fiebre y dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen, deshidratada, viene con datos de irritación peritoneal, ¿verdad? Evidentemente tenía un cuadro que ameritaba antibióticos, ameritaba manejo, pero hicimos el ejercicio. Y esta paciente tiene esta imagen acá, en cuadrante inferior derecho, traía leucocitosis, ella tiene un problema de trombocitopenia, inmune, 80,000 de plaquetas, traía ya algunos exámenes, de hecho traía 2 exámenes realizados, una proteína C reactiva que decía 300, otra que se realizó de 280, una procalcitonina de 1.3 y otra de 0.86, y le hicimos presepsina, y la presepsina fue de 2.680, fue intervenida quirúrgicamente, se inició tratamiento con ertapenem, y a las 48 horas ha evolucionado muy bien y pueden ver el descenso, el aclaramiento de 2.680 a 1.126. Entonces sí correlaciona. Y tal vez si nosotros vemos el nivel de procalcitonina, pues no reflejaba realmente la severidad del cuadro en esta paciente. ¿Qué hay sobre presepsina y COVID? Hay varios artículos, varios estudios. Y se ha visto que los pacientes que tienen, pacientes que evolucionan mal en COVID, una buena proporción de ellos tienen presepsina elevada. Los que fallecieron tenían niveles más altos de presepsina, 978 picogramos comparados con 516. Y se ha visto que correlaciona presepsina, por ejemplo, con el PSI score, con el índice de severidad de neumonía, o también con los niveles de linfocito. ¿Okay? Hay correlación. Hay otro estudio, ¿verdad? Que también aquí pudo observarse que valores de presepsina mayores de 775 picogramos tienen una sensibilidad de 73% para la predicción de mortalidad intrahospitalaria.
Presepsina va aquí, en negro, y tiene un área bajo la curva de 0.84. Aquí surge, pues, ¿por qué? ¿Será porque tiene una coinfección bacteriana concomitante? Pero también lo que se sabe es que la fracción soluble CD14 se ha demostrado ya desde el 97 que estaba elevado en lavado bronquialveolar de pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria, de pacientes con distrés respiratorio. Y en el 98 se observó que interleucina 6 e interleucina 8 aumentan dependiendo de los niveles de la fracción soluble de CD14. Es decir, si está aumentado presepsina a nivel pulmonar, aumenta interleucina 6, que sabemos que produce daño pulmonar. Entonces, será por efecto directo, pues, de que dispara más interleucina 6, interleucina 8, o porque tenían una coinfección. Eso todavía falta por aclararse. Pero hay varios ya estudios que han evaluado presepsina por diferentes plataformas, plataforma PATHFAST, que es la que está disponible en Nicaragua, u otras plataformas, y que han evaluado desenlaces como muerte, traqueostomía, ventilación mecánica, CIRA o necesidad de cuidado intensivo, donde los pacientes con cuadros más severos tienen, como pueden observar ustedes aquí, niveles más altos de presepsina comparado con los pacientes que no evolucionaron a estos desenlaces. Se está explorando ahora plataformas simultáneas con las técnicas de flujo lateral, de inmunocromatografía, plataformas simultáneas que tienen PCR y procalcitonina, es decir, proteína C reactiva y procalcitonina, y que se meten a un mismo lector óptico y que ha visto que tienen buena relación, correlación. Este es procalcitonina, y pueden ver que tiene buena correlación. En el caso de proteína C reactiva tienen buena correlación, sin embargo, que conforme va aumentando los niveles o las concentraciones de proteína C reactiva, la línea se va debilitando en color, pero esto sucede también con la prueba clásica convencional, y que es cuando ustedes llaman y le dicen, es que estoy diluyendo la proteína C reactiva porque me dio un valor muy alto, y esto es porque los analitos no marcados, en este caso, saturan los sitios de unión en las líneas de prueba. Entonces tienen que, igual que cuando hacen las diluciones, ¿verdad? Entonces eso se llama efecto de gancho de alta dosis. En resumen, podemos decir que estos biomarcadores, la proteína C reactiva, la procalcitolina y la presepsina, una de las ventajas de presepsina es que eleva más temprano. Las sensibilidades, podríamos decir que en general son bastante similares y que hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Hay nuevos biomarcadores, no me voy a detener mucho, ya estoy pasado del tiempo. Proadrenomedulina es uno de ellos. El otro es SUPAR, que es la forma soluble del receptor activador de plasminógeno. Y unas rápidas palabras sobre biomarcadores de infecciones invasivas por hongo, donde candidiasis 1,3-beta-glucano, que no es específico y que sale positivo para varias infecciones por hongos. Luego tenemos los de antígeno y anticuerpo manano de cándida. El doctor Emilio Bouza, del Hospital Gregorio Marañón, tiene estudios donde ha demostrado que la combinación de ambos es superior a 1,3-beta-glucano. Y para aspergilosis tenemos antígeno galactomanano. Voy a presentar algunos datos de un estudio que realizamos en el Hospital Fernando del Paz con antígeno galactomanano. El índice óptico de antígeno galactomanano es mayor o igual a 0.5, es el diagnóstico de aspergilosis pulmonar, y ahora sabemos que con COVID tenemos la aspergilosis pulmonar asociada a COVID, CAPA o a PAC, y esto tiene una sensibilidad del 90.9%, especificidad del 90.8%. Hay varios criterios, están los del ISHAM, están los del Grupo Europeo, y se estableció la prevalencia y la letalidad por aspergilosis pulmonar en pacientes ingresados a las salas de respiratorio, pacientes con COVID-19. Fueron muestreados un total de 325 pacientes. De estos 325 pacientes, 91 pacientes se estableció el diagnóstico de aspergilosis pulmonar asociada a COVID. Esto da una prevalencia de 28%. De estos 91 pacientes, 39 pacientes fallecieron, lo cual da una tasa de letalidad del 42.9%. Esto es un estudio realizado por el doctor Armando López, con quien cooperamos. Cuando vemos todos los estudios publicados hasta enero de este año, aquí está, el estudio del doctor López se posiciona en el número 7 en cuanto al tamaño muestral. El que tiene mayor muestra es un estudio en California, que tiene 970 pacientes. Acá está el nuestro, de 325 pacientes. Si vemos la prevalencia
La prevalencia nuestra es más alta, comparable al de Bartoletti en Italia, 28%, 27.7%. Pero fíjense la diversidad de prevalencia. Y esto es porque la definición de aspergilosis pulmonar entre ellos, en todos los estudios, ha sido diferente. Porque las definiciones varían, en unos porque se utilizan los criterios de Shang, en otros porque se utilizan los criterios del grupo europeo del estudio de las micosis. Entonces, otros se utilizarán los criterios de las PIC. Entonces, es muy diferente todos los criterios. Incluso en otros utilizaron criterios operacionales. Entonces, esa prevalencia es muy variable. Pero la mortalidad, aquí es de la mortalidad en Nicaragua, en nuestro estudio es de 42.9%. La mortalidad, a pesar en California que la prevalencia es baja, la mortalidad es 83%. En España tienen muy pocos pacientes, pero toditos se murieron. Y entonces, la mortalidad es muy, muy variable. Factores de riesgo para mortalidad encontrados en nuestro estudio fue si el paciente en algún momento evolucionó con una severidad tal que ameritó ingreso a UCI, pues obviamente 17.3 veces más probabilidad de morir. Si tenía algún tipo de enfermedad crónica, 9.2 veces más probabilidad de morir. Si tenía una neumonopatía obstructiva crónica, 6.4 veces más. El uso de corticoides, 5 veces más. Linfopenia menor de 1500, 4.9 veces más. Los patrones radiológicos. En pacientes con COVID, ustedes no esperen un patrón de aspergilosis pulmonar como en los pacientes hemato-oncológicos. No, lo que predomina es el mismo patrón de COVID. Es una aspergilosis sobre un pulmón ya enfermo. Entonces, si tenía un pavimento loco, un crazy paving, pues tenía más probabilidad de morir, y si era diabético también. Tenemos tecnologías nuevas, pues, pero finalmente un consejo desde el punto de vista de organización para los laboratorios contemporáneos, para todos los laboratorios en general. Es inaceptable que un laboratorio contemporáneo no mantenga educación continua. Lamentablemente vemos y nos recibimos resultados, y seguramente ustedes lo reciben, donde vemos cosas que no deberían ser. Lo que reflejan es que esas instituciones, ¿verdad?, no están teniendo una educación continua. Journal Club es una estrategia de actualización. Entonces, tienen que estar recibiendo educación continua. La microbiología de hoy es 24/7. No es microbiología de lunes a viernes o de sábado en la mañana. Hay que romper paradigmas. Cualquier turno debe estar capacitado para procesar las pruebas en cuestión. Por ejemplo, en el Hospital Belespay se puede hacer galactomanano en la madrugada, en cualquier hora se puede hacer galactomanano. Reportes preliminares deben ser de manera sistemática, de manera organizada y establecida en expedientes. Hay hospitales acá que a las 24 horas de que el cultivo se montó, ustedes entran al expediente y ahí está el reporte preliminar. Está creciendo un bacilo gram negativo lactosa positivo. Está creciendo un bacilo gram negativo lactosa negativo. Está creciendo un gram positivo, coco gram positivo. Eso ayuda a la toma de decisiones tempranas. Porque si yo lo tengo con ejemplos, ceftriaxona, y me dice que está creciendo un gram negativo, lactosa negativo, yo sé que esa ceftriaxona no está haciendo absolutamente nada. ¿Okay? O si yo lo tengo con lo tengo con una cobertura que solamente es para gram positivo y me dicen que está creciendo un gram negativo, yo tengo que cambiar inmediatamente. ¿Okay? Entonces, esas decisiones tempranas salvan vidas y hay hospitales que no están haciendo eso. La obtención de unos resultados no debe depender de que estén listos otros resultados para su disponibilidad del sistema expediente. Entonces, a veces ya están los resultados, pero no suben o no llegan al expediente porque faltan otros y pasan hasta 30 minutos o 40 minutos, como me sucedió el día de hoy, para que pudiera subir al expediente. Una recomendación final, esto ya lo habíamos recomendado desde hace años, pero todavía sigue, no le hagan caso a eso. Ya a estas alturas, eso era cuando la procalcitonina era semicuantitativa, ya es cuantitativa, ya no tenemos que hacerle caso a eso. Además ya sabemos que sepsis severa o choque séptico no está determinado por un biomarcador, está determinado por lo que estamos evaluando en el paciente, y tampoco le hagamos caso a eso. Bueno, ya sabemos eso. Y lo otro siempre, increíble, pero hay laboratorios que sí son, que están todavía en la dimensión desconocida, ¿ves? Y que dan ese tipo de respuestas. Entonces ya el resultado estaba, y entonces necesitábamos tomar una decisión y me dijeron que aún está listo, que esté en interfaz, que en cuanto esté lo envíen. Como puede ser en 15 minutos, puede ser en 2 horas. O sea, está
ahí perdido en la dimensión. Conclusiones: los biomarcadores son pruebas útiles en la evaluación de pacientes con procesos infecciosos. El juicio clínico tiene la mayor consideración en la evaluación del paciente. Los biomarcadores más utilizados, proteína C reactiva y procalcitonina, han demostrado su utilidad durante todos estos años. Presepsina es un nuevo biomarcador que tiene buen desempeño para la evaluación de pacientes con sepsis. Y el uso de estas pruebas diagnósticas debe tener un principio racional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Porras, por su excelente presentación, por llevar un poco de la historia y al presente, ¿verdad? Tenemos varias preguntas. Si alguno de los colegas tiene en este momento preguntas, pueden hacerlo, si no procedo en línea. Tenemos una pregunta de un colega de Guatemala. Una pregunta un poco acerca del valor de procalcitonina. Si hay alguna selección de bacterias que pueden tener guiadas por procalcitonina. Sí, hay varios estudios que han pretendido predecir bacteremia y el tipo de microorganismos dependiendo de los niveles de procalcitonina. Y pues gram negativos son los que marcan con niveles más altos de procalcitonina, y así también está haciendo con presepsina, los gram negativos. Entonces, en segundo lugar, también vienen los gram positivos. Entonces, pero sin embargo, no se aferren a eso. Entonces, no se aferren a eso. Uno ha encontrado varios estudios donde niveles más altos de procalcitonina se relacionan con predecir bacteremias por gram negativo. Y que si los niveles son moderadamente altos, predice bacteremias por gram positivo. E incluso procalcitoninas positivos con niveles bajos que anden entre 1.5 y 0.6 han correlacionado incluso con fungemia. Una pregunta interesante, ¿verdad, doctor Mayorga? ¿Cuál es su opinión sobre sepsis, biomarcadores e infecciones por virus? Vamos a agarrar uno por uno. Proteína C reactiva. En el caso de proteína C reactiva, sabemos muy bien que puede expresarse con niveles muy altos de proteína C reactiva. Y la mejor enseñanza que tuvimos fue ahorita con COVID-19. Teníamos pacientes que no estaban con sobreinfección bacteriana y tenían proteína C reactiva marcadamente elevado. E igualmente interleucina 6. Con procalcitonina hay virus que ya están bien demostrados que pueden tener niveles hasta de 15 de procalcitonina, y voy a mencionar dos: dengue e infección por VIH. Malaria también puede dar el parásito. Doctor David Castillo, los puntos de corte de la presepsina puede cambiar en el contexto de pacientes con neoplasias y con supresores deprimidos. ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial de falsos positivos con presepsina? Esa pregunta, la respuesta es muy fácil. Cuando son cosas nuevas, la respuesta es todavía está por saber, por conocerse. Ok. Hay un comentario del doctor Bravo. En los momentos de más casos de COVID se observó un uso indiscriminado de antibióticos que lamentablemente nos faltó mucho análisis en cuanto a los biomarcadores para definir infecciones asociadas a bacterias en pacientes con COVID que luego presentaron un empeoramiento. Creo que es algo muy similar a lo que usted comentaba en unos estudios. Hay una pregunta, muy interesante. ¿En qué hospitales podemos encontrar el marcador presepsina? ¿Será que pronto está disponible en todos los hospitales de Aragua? Bueno, usted sabe la respuesta, doctor Beco. A manera de la pregunta, aprovechamos para decir que presepsina es un nuevo biomarcador que está disponible aquí en el laboratorio del Hospital Vivian Pela. Creo que somos el único hospital en este momento que lo tenemos. Y bueno, aquí el doctor Guillén extendía un agradecimiento al doctor Porras por siempre su trabajo. Esto es parte de una labor e insistencia del doctor de siempre estar mejorando los diagnósticos en pacientes con sepsis. Entonces creo que es un nuevo biomarcador con el que los pacientes cuentan, y gracias a la insistencia de la labor del doctor Porras en este proceso. Se une, por supuesto, a PCR, procalcitonina. Sí, no, estoy contando los años cuando dije que trajeran presepsina. Lo dije en el 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años más o menos. Lo importante es que... Ok. Bueno.
Hay una Me pregunta, pongo a contar doctor. cuántos años dije que quitaran ese valor de mayor de 0.5, de 2, porque no. Claro. ¿Es posible que la baja prevalencia, doctor Porras, de hemocultivos donde se detecta crecimiento se deba a medios de cultivos no adecuados o insuficientes? ¿Qué opinión tiene al respecto? Ok, eso va a depender de qué están utilizando. Tenemos hospitales aquí que tienen muy buena recuperación de bacterias en hemocultivos. Okay. Tenemos hospitales, entonces va a depender de que sí se tomen los hemocultivos. Punto número 1 es tomar hemocultivos. Si ustedes no toman hemocultivos, no van a recuperar. Y yo me acuerdo, mi estimado amigo Carlos Quant, no está por acá, pero debe estar en línea. Él decía, no, es que tenemos un hospital donde no hay bacteremia. Pero claro, porque no toman. Entonces, eso es punto número 1. Punto número 2, tomarlo en el momento apropiado. Y tomarlo con la técnica adecuada, porque también si comienzan a tener mucha contaminación, simplemente lo agarran y es contaminación y lo hacen a un lado. Okay. Dos, sí, depende, pero yo creo que ahora ya todos o sea, una buena proporción de hospitales de lo que trabajan en Bactalert, y eso es un buen método. Una pregunta del doctor, o comentario del doctor Adán López, intensivista, es sus recomendaciones sobre el uso de biomarcadores en la gestión adecuada de antibióticos en cuidados intensivos. Ok. Sí, de hecho, hay en el capítulo de PROA, que es el Programa de Optimización de Antibióticos, Antimicrobial Stewardship, o gestión de antimicrobianos, o gerencia de antimicrobianos, como deseen nombrarlo, hay un capítulo que es el uso de biomarcadores para la toma de decisión de suspender antimicrobianos. Y hay varios ensayos que han demostrado que cuando hay márgenes de descenso de biomarcadores de más del 60%, en el caso del clearance, de más del 60% en un estudio, y otros han hablado del 70% o 75%, uno podría tener un margen de seguridad para suspender antibióticos. En algún estudio, el ProReal, ellos utilizaban incluso días tan cortos como periodos o episodios tan cortos de tratamiento, duración tan corta de tratamiento como incluso 3 a 5 días. A veces puede ser de mucho riesgo, sin embargo, entonces siempre debe estar el juicio clínico. Entonces va a depender obviamente de la infección. Si ustedes tienen una infección que saben que merita tratamiento prolongado, ejemplo, una artritis séptica, eso no tiene cabida. Pero sí, el uso de biomarcadores es un componente del PROA. Durante la plática al inicio usted hizo un comentario, el doctor Reyes, ¿cada cuánto sugiere usted repetir procalcitonina? Okay. Y creo que también agregamos en ese valor, el paciente viene a la emergencia, detecta procalcitonina o indica presepsina, ¿qué consideración tendría usted acerca de los controles? La mayoría de las recomendaciones son día 0, día 3, día 5 y día 7. ¿Habría alguna, en pacientes con cáncer o VIH, usted tendría alguna predilección de algún biomarcador? Okay. En pacientes con cáncer, volviendo a la pregunta anterior, como dije, no sabemos todavía claramente el comportamiento de presepsina, pero en pacientes con cáncer, en pacientes con hepatópatas, donde sabemos que procalcitonina puede tener falsos positivos, pacientes con cáncer donde procalcitonina puede dar falsos positivos. Entonces, es probable que presepsina tenga un mejor desempeño diagnóstico, que nos dé menos falsos positivos, es probable. Habrá que ver cómo se dilucida eso en el estudio en esas poblaciones específicas. Doctor Velázquez, residente de medicina interna, en algunas ocasiones hay pacientes con procalcitonina positiva sin clínica de infección bacteriana activa. ¿En qué paciente de nuestro medio usted ha notado más este contexto clínico? Para comenzar, no debieron de haberle indicado. Entonces, si no tiene infección clínica activa, no debieron de haberle mandado procalcitonina, ¿no? Pero como dije, pacientes con cáncer, pacientes hepatópatas, pacientes con enfermedad renal crónica, es otra población.
La doctora Johanna Delgado le extiende un saludo, al igual que la doctora Sumaya Moreira. Nos preguntan si la conferencia ha sido grabada. Está siendo grabada para ser compartida, ¿verdad?, con el resto de colegas. La doctora Suyapa Palacios parece que pidió la palabra. La doctora Palacios puede activar su micrófono y hacer su comentario o pregunta. Si alguno de los colegas tiene algún comentario o pregunta de los que están presenciales, puede levantar la mano, por favor. Doctor Porra, una pregunta. Vamos. El paciente viene ahora a la emergencia. Tenemos disponibilidad de 3-4, ¿no? PCR, procalcitonina, interleuquina 6, presepsina. Pero tenemos también que muchas veces hay que saber cuidar la economía del paciente. ¿Qué recomendación daría usted? La primera pregunta que le diría es cuántas horas lleva de enfermedad. Si está muy temprano, probablemente presepsina. Ya me comenzó ahorita fiebre, hace 3 horas. Probablemente presepsina va a marcar más temprano. Hay una ventaja que tendría además, si esa ventaja se supiera aprovechar. Y es que con la plataforma PathFast, presepsina está concebida para que sea point of care. Debería estar ahí en emergencia, no en el laboratorio. Debería estar en emergencia porque la muestra se toma ahí, se mete ahí y en 15 minutos está el resultado. Como un gasómetro que debería estar en emergencia, ¿verdad? O un gasómetro que debería estar en cuidados intensivos, pero no están, ¿verdad? Entonces, así debería ser. Algo muy similar a lo de procalcitonina. Unos trabajos han dicho... Permíteme, y además ya hay también plataformas de procalcitonina point of care. ¿Algún grupo, algún foco infeccioso en donde usted diría presepsina tal vez no es el mejor o procalcitonina no es el mejor? ¿Me guío más por el cuadro clínico sospechoso más que por el tiempo de evolución del paciente? No tengo elementos para contestarte. Esa es la ventaja cuando es algo nuevo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de los colegas que están esenciales? Los colegas de cuidados intensivos. Cirugía, bueno. Doctor Chamorro. No solo en caso de que alguien se vea muy entusiasmado y quiera pedir las dos todos los días. No. Yo creo que digamos, sí. Sí, no, yo creo que hay que comenzar a ser juicioso. Incluso, como mencioné, hay cosas en que no deberíamos de pedirlo. El paciente con la pielonefritis que puse de ejemplo, vamos a pedir. Por eso, y vemos todos los días pacientes sin fiebre y procalcitonina. Sí. Sí. Una pregunta interesante, presepsina y hongos. Ok, tampoco se sabe. Sí, comportamiento. Vamos esa es tan fácil, Tan fácil la pregunta. Sí. Doctor. Vamos a mandárselo a su correo esa respuesta. Sí, no se sabe. Se le enviaremos a su correo. Bueno, no me queda más que agradecer al doctor Porras por... Gracias a todos ustedes. Siempre su insistencia, ¿verdad?, en mejorar los procesos y disponibilidad, en este caso de presepsina, que se agrega al nuevo armamentario que tenemos disponible. Bueno, le pedimos por favor que degustemos de un pequeño accesorio. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con la charla? Sí. En general, te los comentarios de la mañana, ¿verdad? ¿Qué te pareció?
Álvaro, ¿qué te parece el trabajo de aprendiz? Solo presento una parte, pero presentar este trabajo toma 20 minutos. Voy a cerrar esto. Listo, listo, listo.